Muy bien. Permíteme, ajá. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al SPOL, a la Escuela Superior Politécnica, por la invitación a este curso. Yo les confieso que desde hace algún tiempo estaba un poquito separado de la historia de la matemática precisamente por falta digamos, de interlocutores para hablar de este tema, que a mí me parece que es un tema muy importante y que además las instituciones que enseñan matemática deberían tener una cátedra de historia de la matemática con más de una materia y con más de un profesor, e incluso con mención en la especialidad, con la mención, con la especialidad historia de la matemática. ¿Por qué se justificaría una cosa como esa? Les voy a pedir un momentico acá para disminuir acá. Voy a full screen. Un segundo. Que voy a hacer una... un segundito que estoy... Bueno, muy bien. Entonces les decía que pienso que esto debería ser una materia e incluso una cátedra que certifique a los profesores en la especialidad, que certifique a las personas que están formadas en esta asignatura. ¿Y por qué se justificaría una cátedra de historia de la matemática? Bueno, entre otras cosas, porque muchísimos de nosotros, los que nos licenciamos o nos preparamos en matemáticas, uno de los caminos que tomamos es el camino docente, el camino de la enseñanza. Y el aprendizaje de la historia de la matemática nos da a nosotros una herramienta muy importante que se llama epistemología. La epistemología, que es esa rama de la filosofía que estudia la episteme, es decir, la generación del conocimiento científico, ¿verdad? Y entonces el estudio de la historia de la matemática, a veces a nosotros se nos olvida, como nosotros somos, digamos, dueños de una matemática que está absolutamente formalizada. Entonces muchas veces se nos olvida que para llegar a esa formalización hizo falta muchísimo trabajo de muchísima gente que estaba bastante lejos de esa formalización. Entonces hoy tenemos un estado de la matemática que es muy cerrado, que es muy... que tiene muchas cosas que quedan fuera de discusión, pero al olvidar que todo eso provino de una evolución, entonces quien paga las consecuencias de ese olvido es justamente el aprendiz, la persona que está obteniendo esos conocimientos. Entonces, este curso o este seminario de historia de la matemática lo estoy orientando básicamente con un punto de vista que es muy específico. Es decir, si uno sale al mercado a comprar libros de historia de la matemática, uno se consigue con libros tan notables como, por ejemplo, el de José Babini, para hablar de los que fueron escritos en español, o se consigue con el de Eric Temple Bell, por ejemplo, que es uno de los autores más importantes de historia de la matemática, por supuesto escrito en inglés, aunque hay traducciones de los libros de Temple Bell al español, ¿verdad? Y esos libros son unos libros muy generales, son unos libros que, como me dijo alguien una vez, pues que echan el cuento.
que le dicen a uno, bueno, aquí pasó esto, allá pasó lo otro, estos estudiaron esto, aquellos estudiaron lo otro. Pero más que eso, yo pienso que para que un curso o una actividad en historia de la matemática tenga bastante sentido, tiene que ser muy específica. Tiene que ser muy específica y por lo tanto tratar de tomar un punto en particular y explotar ese punto hasta donde más se pueda. Yo escogí el pitagorismo, o he venido escogiendo el pitagorismo en actividades de esta naturaleza. Entre otras cosas, bueno, por un lado, porque tengo escrito un libro sobre la materia, ¿no? Yo tengo escrito un libro sobre la materia que está allí a la orden de todos ustedes. Sé que tienen algunos enlaces a algunos libros. De esos libros, no todos, o sea, algunos de ellos están protegidos por derechos, no necesariamente de autor, porque los autores murieron hace muchos siglos, pero sí por derechos de edición. Pero los tienen a la mano con un fin referencial. La idea es que ustedes tengan acceso a ese material para el desarrollo de este seminario. Pero evidentemente, si alguno de ustedes decidiera en algún momento estudiar en serio la historia de la matemática, estudiar, o sea, dedicarse al estudio de la historia de la matemática, pues esos libros tendrían que adquirirlos y son libros que están a la mano, a pesar de que son libros escritos por autores que murieron muchos siglos antes de Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos ese material allí, y el pitagorismo lo escojo porque el pitagorismo fue la primera escuela de matemática. O sea, yo creo que de los pitagóricos son las primeras personas que podemos decir que son colegas nuestros, ¿verdad? Y además de eso, pues el pitagorismo vino o está rodeado históricamente de un halo de misterio producto de su propio ejercicio. Entonces eso hace muy interesante esta situación porque lo que tenemos acá es una mezcla entre misticismo y racionalismo, ¿verdad? Que todavía hoy por hoy existe, pues hoy muchas de las, una gran cantidad de los aportes del pitagorismo, tanto en la parte mística como en la parte estrictamente racional, que es la que a nosotros como matemáticos nos interesa, por supuesto, pero ambas están aún vivas. El pitagorismo, los ecos del pitagorismo, aún hoy en los días nuestros se oyen. Entonces, voy a comenzar. Si necesitan interrumpir, si necesitan hacer una pregunta durante el transcurso de charla, no consideremos esto como una especie de charla luego de la cual se pregunta. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla inmediatamente y bueno, la contestaré si está a mi alcance, claro está. Entonces comienzo a ver, acá. Ok, vamos entonces a comenzar con esta charla. Empecemos con la cuestión, con las claves del pitagorismo. ¿Por qué se necesitan claves para el pitagorismo? Bueno, incluso hoy hay autores que dicen que no hubo ningún Pitágoras, que Pitágoras no existió. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué nos llega y por qué todavía podemos hablar hoy de que hay ecos de Pitágoras o del pitagorismo? Bueno, vamos a ver las cosas que tenemos de él.
las cosas que tenemos de Pitágoras y del pitagorismo. En primer lugar, nos dicen que Pitágoras nació en Samos. Nació en la isla de Samos, en Grecia, en el año, más o menos en el año 450 antes de Cristo, en la época del tirano Polícrates, ¿no? Y que era hijo de Nesarco, por ejemplo. Yo, a riesgo de ser fastidioso, yo voy a citar algunas, yo voy a tomar aquí, tengo aquí algunos libros para hacerle las citas textuales a ustedes para que vayan haciéndose una idea de cómo se arma todo este rompecabezas histórico alrededor de un personaje que es tan particular. Por ejemplo, de Pitágoras, el historiador griego Herodoto, en su libro los 9 libros de la historia, en su obra Los 9 libros de la historia, dice lo siguiente: este Samolsis, ya vamos a hablar de quién es Samolsis, según tengo entendido de los griegos establecidos en el Helesponto y en el mismo Ponto, siendo hijo de mujer y hombre, sirvió esclavo en Samos, pero tuvo la suerte de servir a Pitágoras, el hijo de Nesarco. Entonces, tenemos, por textos como este, pues podemos decir, no es solamente Herodoto quien lo dice, por texto como este podemos decir que el padre de Pitágoras se llamaba Nesarco y además sabemos que se dedicaba a la joyería, era orfebre, ¿no es cierto? Y además de esto, era un hombre que por efecto de su trabajo necesitaba viajar con mucha frecuencia y esa necesidad viajera la induce en el hijo. Y entonces el hijo muy rápidamente, además del hecho de que tenía contacto, Pitágoras tenía contacto con Tales, que era uno de los llamados 7 sabios de la antigua Grecia, ¿verdad? Y Tales había adquirido su propio conocimiento por visitar otros países como Egipto, Fenicia y Babilonia. Entonces, Pitágoras emprende esa misma aventura. Pitágoras emprende esa misma aventura y viaja a Egipto, Fenicia y Babilonia. Y es por esa razón que Pitágoras, el pensamiento de Pitágoras está imbuido tanto de la parte mística como de la parte científica. A ver, pongamos por caso Egipto. En Egipto sabemos que las pirámides eran tumbas de los faraones. ¿Y por qué se guardaban a los faraones en esas tumbas, además momificados? Bueno, porque se esperaba el momento en que su alma regresaba. Es decir, los egipcios tenían una creencia que se llamaba la transmigración de las almas. Y la transmigración de las almas es una teoría pitagórica casi tan importante como las teorías numéricas que desarrollaron a partir de un dicho pitagórico del que vamos a hablar bastante en lo que sigue, que es el que dice todo es número. Entonces la transmigración, la idea de que el alma se iba pero regresaba, y regresaba de las maneras más impensadas, o sea, podía regresar en un árbol o podía regresar el alma en un animal, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esta mezcla de lo científico mezclado con lo místico. Lo que les quería comentar es que, por ejemplo, para levantar las pirámides, evidentemente hicieron falta cálculos muy importantes. Entonces eso hace que los egipcios tengan una matemática bastante desarrollada en el momento en que Pitágoras va a Egipto, ¿verdad? Pero fíjense, ahí está mezclado, necesitaban hacer los cálculos, pero el objeto se hacía, era para
proteger el alma de una persona. Es decir, ahí está la mezcla de lo científico con lo místico. Muy bien. Ahora bien, hay algunos reportes de que la vida de Pitágoras en esos países pues no fue muy sabrosa, que digamos, no fue muy placentera, que tuvo que pasar por algunas pruebas importantes. Y en un momento determinado, Pitágoras regresa a Samos e intenta allí, pero le fue infructuoso, no pudo lograrlo. Intenta iniciar la divulgación de sus conocimientos, pero entra en conflicto con el tirano Polícrates, que aún estaba al mando, y tiene que abandonar Samos. Y entonces se desplaza hacia Corotona. La ciudad de Crotona, en el momento en que Pitágoras llega a Crotona, la ciudad de Crotona recientemente había invadido a la ciudad de Sibaris. A la ciudad de Sibaris, entre otras cosas, nosotros en español, los que hablamos español, le debemos una palabra, la palabra sibarita. La palabra sibarita, que denota a las personas que les gusta vivir bien, a las personas que les gusta lo fino, que les gusta lo... y resulta que los sibaritas eran personas de una vida muy llena de placeres, muy llena de cosas agradables, ¿no? Pero Crotona acaba con Sibaris, acaba completamente. Pero como suele suceder a veces cuando los países invaden a otros, entonces posiblemente los invaden por eso, pero asumen sus propias costumbres. Y entonces Crotona había adquirido parte de ese carácter sibarita. Y entonces a uno le llama la atención de que en ese ambiente de sibaritismo que había invadido a Crotona, Crotona invade a Sibaris, pero a Crotona la invade el sibaritismo. Entonces, en ese ambiente de sibaritismo que invade a Crotona, surge la escuela pitagórica. Y digo que es una cosa extraña que haya surgido la escuela pitagórica allí, porque la escuela pitagórica no era para nada sibarita. Era más bien una escuela de mucha disciplina. Algunos dicen que inclusive eran vegetarianos. Eso, hay discusión sobre eso. Hay quienes dicen que no, que los pitagóricos originales comían carne, incluso hay una celebración muy carnívora relacionada con el teorema de Pitágoras. Pero los pitagóricos posteriores, incluso a Platón, sí desarrollaron el vegetarianismo como costumbre, ¿no? Muy bien, entonces en esa escuela pitagórica, que era una escuela bastante ascética, casi que anacoreta, allí de Pitágoras se hace una visión agiográfica. Es decir, una visión agiográfica es la visión de un santo. Y entonces se santificaba la imagen de Pitágoras y empezaron a crearse leyendas alrededor del tipo. Incluso algunos dicen que tenía una pierna de oro, un muslo de oro, y que algunos le vieron ese muslo de oro.
Y dentro de la escuela pitagórica, a Pitágoras ni siquiera se le menciona a veces, sino que se habla es de el hombre, ¿verdad? Y aunque no sé en este momento cuál es la palabra griega para hombre, se escribía eso con mayúsculas. Sí, es decir, en español se escribiría con H, se escribiría con H mayúscula. O sea, y Pitágoras era el centro religioso, prácticamente el centro religioso de la escuela. Esa escuela era hermética. La escuela pitagórica era una escuela hermética. Se entendía que el conocimiento que se generaba en esa escuela era para los miembros de la escuela y que no podía salir para la calle. Incluso existe algún comentario de que algún pitagórico, específicamente se dice de Hipaso de Metoponto, pues simplemente se lo llevaron a pasear y cuando se lo llevaban a pasear en el mar y cuando iba por alta mar, pues lo lanzaron del barco para afuera. ¿Y por qué? Porque supuestamente Hipaso hizo conocer hacia la calle el asunto de los inconmensurables. O hay otros autores que dicen que no fue el asunto de los inconmensurables, sino que fue lo de los sólidos platónicos, el conocimiento sobre los sólidos de platónico. En particular el dodecaedro, que es el que tiene el pentágono como figura, ¿no? Entonces, ahora bien, estas características del endiosamiento de Pitágoras y del hermetismo de la escuela produjeron también una reacción contraria en la gente que era ajena al pitagorismo. Y entonces uno consigue muchas burlas a Pitágoras. Muchas burlas a Pitágoras, por ejemplo, lo de que los animales pudieran, perdón, de que las personas pudieran reencarnar en animales, pues por allí hay algún dramaturgo se burló de eso haciendo una obra donde Pitágoras le decía a alguien que había pateado a un perro, y entonces le dijo, no patees ese animal, que ahí yo reconozco a fulano de tal, que es amigo mío. Bueno, ¿y cómo lo reconoce? Bueno, porque es que sus chillidos me suenan a la voz de él. Entonces, bueno, también se burlaban de Pitágoras por eso, e incluso la burla hasta Pitágoras llega hasta Shakespeare. Shakespeare también en alguna de sus obras hace mofa de Pitágoras de esa visión endiosada del pitagorismo, ¿no? Ahora, aquí viene, aquí tenemos dos palabras, ¿las pueden leer? ¿O no las entienden? ¿Ah? Están en griego. Bueno, la primera dice matematikoi y la segunda dice akusmatikoi. Pitágoras es el autor de dos palabras muy importantes para la civilización occidental. Pitágoras es el autor de la palabra filosofía y Pitágoras es el autor de la palabra matemática. Es decir, Pitágoras es el que nos dio el título a nosotros. Y resulta que los alumnos de Pitágoras se dividían en dos clases. Los acusmáticos, la palabra acusma significa oído. Los acusmáticos, que eran los que iban a oír, eran los que se estaban iniciando en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo se comunicaban estos acusmáticos con Pitágoras? Bueno, algunos ni siquiera se comunicaban con él, pero los que tenían más o menos la suerte de comunicarse con él, lo hacían a través de una cortina. Es decir, no lo veían. Y Pitágoras, la escuela pitagórica creció dentro de una caverna. La escuela pitagórica creció dentro de una caverna. Entonces, las matemáticas salieron de una caverna, ¿verdad? Y entonces los acusmáticos oían al maestro, pero no lo veían. Y luego adquirían el grado de matematikoi.
Los matemáticos sí tenían derecho a estar frente a frente al maestro y podían recibir sus enseñanzas de primera mano. Entonces, esa era la organización de la escuela pitagórica. Entonces, voy a rematar esta parte hablando un poquito de la muerte de Pitágoras. Entonces, en Crotona existía o estuvo un individuo que se llamaba Silón, que él quería ser recibido en la escuela pitagórica, ¿no? Ya para este momento, lo que se dice es que los pitagóricos ya posiblemente habían salido de la caverna y estaban ya instalados más bien en un cuarto, en una edificación. Estaban en una edificación. Pero a Silón, a, a este individuo, se le niega el acceso a la escuela pitagórica. Y entonces él decide incendiar la escuela. Él decide incendiar la escuela. Entonces, claro, muchísimos de los estudiantes salieron, pero resulta que detrás de la escuela había un sembradío de habas. Y Pitágoras odiaba las habas y además hay un libro de preceptos pitagóricos. Hay un libro de preceptos pitagóricos y uno de los preceptos de pitagóricos es no comerás habas. Es decir, era tanto el desprecio que él tenía por ese alimento que aparece aparece incluso como un mandamiento pitagórico. Y entonces, afuera de la casa, de la parte de atrás donde podía fugarse, había un sembradío de habas y parece que Pitágoras prefirió morir quemado que mezclarse con las habas que estaban allí. Por supuesto, todas estas cosas son cosas que están escritas en alguna parte, ¿no? Es decir, y posiblemente, pues, uno no todas las fuentes son confiables, no todas las fuentes son confiables, pero bueno, son las cosas que se dicen. Entonces, esto más o menos, esta página que ustedes están viendo aquí, más o menos refleja un poquito lo que fue el transcurso vital de este personaje que es tan especial, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Sí, ¿cómo nos han llegado? ¿Quién nos ha llevado eso? Bueno, tenemos, hay 4 biografías escritas sobre Pitágoras de la antigüedad. Tenemos la de Jámblico, la de Porfirio, la de Fotius y la de Diógenes Laercio. Esas 4 biografías están en un libro que es el libro de... Una pregunta, Mireya, ¿todos están viendo la esquinita donde estoy yo? Sí, todos lo vemos, profe. Todos están viendo perfecto. Sí. Entonces, este libro que está acá, el libro de Kenneth Sylvain Guthrie, este es un libro muy importante para las personas que quieren aprender sobre el pitagorismo. Aquí está casi todas las fuentes antiguas de Pitágoras, todas las fuentes antiguas sobre Pitágoras. Y aquí están esas 4 biografías que están marcadas allí, que están indicadas allí, la de Jámblico, la de Porfirio, la de Fotio, la de Diógenes Laercio y otra cantidad importante. Por ejemplo, aquí están los mandamientos de la escuela pitagórica están recogidos aquí, ¿verdad? O sea, esto es un libro y aparte de eso, pues el mismo prólogo de Kenneth Sylvain Guthrie es muy interesante para enterarnos de muchas cosas de lo que es el pitagorismo. Entonces, ahí tenemos esa biografía. Lo interesante de todo esto es que el pitagorismo no dejó obra escrita. No hay nada escrito ni por Pitágoras ni por digamos, los alumnos contemporáneos de Pitágoras. Los pitagoristas posteriores
sí dejaron bastante obra escrita. Y estas obras, por ejemplo, Iámblico, déjenme ver si consigo aquí. Bueno, yo puedo averiguar luego cuál es la fecha de nacimiento de Iámblico, pero lo que sí les puedo decir es que los cuatro son muy posteriores a Pitágoras. Son muy posteriores a Pitágoras. Es decir, que son personas que saben de Pitágoras porque han leído las fuentes viejas, ¿verdad? Que hoy por hoy están perdidas, o porque les han llegado, porque les llegó ese conocimiento. Muy bien. Herodoto. Herodoto también es una fuente, bueno, ya les mostré acá el comentario con respecto a Samolsis, ¿verdad? Samolsis fue un personaje que se labró dentro de sus contemporáneos una imagen de inmortal. Pero resulta que el tipo era sirviente de, según Herodoto, era sirviente de Pitágoras. Y entonces el tipo empezó a labrarse una imagen de que él era como muy especial, como muy... Y llegó y abrió un hueco en un sitio, y un buen día se metió en ese hueco. Y a los 3, y durante ese tiempo, bueno, la gente dice, bueno, se murió Samolsis, pues. Se murió Samolsis y nadie veía Samolsis ni nada de eso. Y a los 3 años el tipo sale del hueco y la gente empezó a creerle que era inmortal por esa situación. Y entonces, bueno, Samolsis, de él dice Heródoto lo siguiente también. Dice, esto cuentan que hizo Samolsis. Yo, en realidad, no tomo partido acerca de esta historia y de la subterránea habitación. Ni dejo de creerlo, ni lo creo tampoco ciegamente. Yo siempre pienso, este es un comentario que hago yo, que cuando alguien dice ni dejo de creerlo, ni dejo de no creerlo, realmente lo está creyendo, ¿verdad? Si bien sospecho que nuestro Samolsis viviría muchos años antes de que hubiese nacido Pitágoras. Es decir, que Samolsis era mucho más viejo que Pitágoras, aunque estuvo al servicio de Pitágoras, ¿verdad? Así que si era Samolsis un hombre meramente o un diogeta y el mismo principal para los getas, decídanlo ellos mismos. Pues solo es de este lugar decir que los getas, vencidos por Darío, le iban siguiendo con lo demás del ejército. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ese testimonio, ¿verdad? Que es un testimonio muy importante, puesto que muchas de las cosas que sabemos de la historia griega vienen precisamente de los 9 libros de la historia de Herodoto. Muy bien, Platón. Platón es una fuente importantísima para el conocimiento de Pitágoras. Platón es una fuente importante porque, entre otras cosas, el platonismo y el mismo Platón pues deben mucho a Pitágoras, y hay mucho de pitagórico en la obra platónica. Es más, Kenneth Silvan Guthrie dice que el platonismo original le debe tanto al pitagorismo como el pitagorismo tardío le debe al platonismo posterior, ¿verdad? Hay una imbricación allí entre lo que es Platón y lo que fue Pitágoras. Y entonces nosotros, por ejemplo, en Platón conseguimos cosas como esta. A ver, conseguimos cosas como esta. Dicen que a Platón no era muy amante de la poesía. De hecho, parece que detestaba la poesía. Y entonces, este párrafo parece que describe esa situación bastante bien. Dice, si Homero no ha prestado ningún servicio a la sociedad, lo ha prestado cuando menos a los particulares. Se dice de él que haya dirigido durante su vida la educación de algunos jóvenes que se hayan unido a él
y hayan transmitido a la posteridad un plan de vida homérico, como cuentan de Pitágoras, que durante su vida fue buscado con ese fin y que ha dejado fieles a quienes se distingue todavía hoy entre todos los demás hombres por el género de vida que ellos mismos califican de pitagóricos. Entonces, ese texto allí, que es un texto de la República, uno de los libros más emblemáticos de Platón, donde inclusive está el mito de la caverna, ese texto es muy interesante porque, bueno, aparte de que nos muestra la inquina que le tiene Platón a Homero, no lo quería mucho, evidentemente, además de eso, lo compara con Pitágoras, por supuesto, con un gran beneficio para Pitágoras. Dice, bueno, Homero no ha creado, o sea, no hay una escuela homérica, no hay un grupo de gente que diga que está viviendo homéricamente. En cambio, sí hay bastante gente que está diciendo que vive pitagóricamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, otro que nos da una enorme cantidad de referencias es Aristóteles. Pero Aristóteles no lo trata con el mismo cariño con que lo trata Platón. De hecho, de hecho, Aristóteles es posiblemente una de las fuentes de que se dude de la existencia de Pitágoras. Porque él no habla de Pitágoras, sino que habla de los pitagóricos. A ver, aquí, por ejemplo, aquí esta es la metafísica de Aristóteles. Entonces, en la metafísica de Aristóteles uno consigue, en ese tiempo y aún antes, los llamados pitagóricos fueron los primeros que se entregaron al estudio de las matemáticas y las hicieron progresar. Educados en su estudio, llegaron a creer que los principios de las matemáticas eran principios de todas las cosas. Esto es un párrafo sumamente descriptivo de la valoración del pitagorismo y su relación con lo que nos interesa a nosotros, que es la matemática, ¿verdad? Entonces, aquí dice, para terminar esa parte, dice, dieron por supuesto que los elementos de los números son los elementos de toda la realidad. Esto va a estar asociado con algo que vamos a ver un poco más tarde. Pero fíjense ustedes entonces la impronta que tiene el pensamiento pitagórico en cuanto divulgador de conocimiento matemático. Dicho además por alguien de la talla de Aristóteles, porque la influencia de Aristóteles sobre el pensamiento, bueno, la influencia de Aristóteles llega hasta hoy, claro está, pero la influencia que tuvo sobre sus contemporáneos es realmente inconmensurable, ¿verdad? Tenemos otro caso, el caso de Proclo. Proclo escribió, entre otros libros, escribió este que es muy interesante, porque de aquí nosotros, de este libro, por este libro, se sabe que existieron una gran cantidad de obras antiguas a las que nosotros posiblemente nunca vayamos a tener acceso. Proclo era un hombre de muchísimas lecturas y entonces comentaba el libro que escribió fulano, el libro que escribió Mengano, el libro que se llamaba de tal manera, etcétera, etcétera. Y todo eso pues son cosas que hoy no conocemos. Entonces tenemos la certeza de que existió porque Proclo lo escribió en un libro que este libro se llama Un comentario al primer libro de Euclides. Y siendo un comentario al primer libro de Euclides, que tiene 13, pues resulta que abarca una enorme cantidad de cosas de la matemática griega que enriquecen, que han enriquecido el conocimiento nuestro. Y entonces, por ejemplo, esto está en inglés, bueno, voy a traducirlo, vamos a ver si puedo traducirlo directamente. Dice, Pitágoras transformó la filosofía matemática
en un esquema de educación liberal, recogiendo sus principios de los más altos terrenos de investigación y sus teoremas de una manera inmaterial e intelectual, es decir, sin interés de ganar cosas. Y fue él quien descubrió la doctrina de los proporcionales, o sea, la doctrina de los proporcionales es lo que nosotros vamos a ver aquí como la teoría de Eudoxo. Fue él quien descubrió la doctrina de los proporcionales y la estructura de las figuras cósmicas, que son las figuras cósmicas, son los famosos 5 sólidos platónicos con las cuales termina los 13 libros de Euclides, ¿no? Entonces, Proclo también, bueno, ese es un párrafo, pero hay muchísimas referencias más a Pitágoras en la obra de Proclo. Y bueno, aquí llegamos al protagonista más grande de todo esto, que es Euclides. Bueno, bueno, ya, todos ustedes, todos los que estamos aquí somos matemáticos, ¿no? Entonces hemos oído hablar de una cosa que se llama geometría euclidiana, ¿verdad? Que se llama geometría euclidiana porque simple y llanamente alguien demostró que se podían hacer geometrías que no fueran como la que él hizo, ¿verdad? Porque si alguien no hubiera descubierto eso, hoy sencillamente llamaríamos a eso geometría y no le pondríamos ningún adjetivo, pero es la que está recogida en los 13 libros de Euclides que se llaman elementos. Los elementos de Euclides, hay una traducción al español muy interesante que es la que produjo Gredos. Está hecha por una señora que se llama María Luisa Puertas Castaño. Y las cosas que yo saqué de los elementos, las estoy sacando aquí, aunque también, por supuesto, existe la versión en inglés de HIT, que es muy importante. A todas esas cosas tienen ustedes acceso. O sea, a todos los libros que yo he mencionado aquí, ustedes tienen acceso a esos libros y bueno, pueden adquirirlos en el momento en que ustedes, pero por ahora pues los tienen allí a la mano, pues los tienen en las computadoras. Tienen los enlaces para esos libros. Entonces Euclides escribe esos 13 libros, y aunque Euclides no es un hombre referencial, en el sentido que Euclides no dice, por ejemplo, esto lo escribió fulano de tal, o no, Euclides no hace nada, sino que Euclides empieza su libro con 23 definiciones, 5 postulados y 8 nociones comunes, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a desarrollar todo un edificio teórico, pero grandísimo, enorme, tanto así que pues que hoy la geometría que nosotros estudiamos, aunque no esté redactada al estilo euclidio, la geometría que nosotros estudiamos hoy es la geometría de Euclides. Entonces, nosotros vamos a hacer un viaje por los elementos de Euclides. Y en ese viaje por los elementos de Euclides, a cada ratico vamos a estar diciendo, esto es pitagórico, esto vino de la escuela pitagórica. ¿De acuerdo? O sea, a cada momento vamos a estar haciendo ese comentario. Y por último menciono a Teón. Teón, ya estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Teón, aparte de su obra intelectual, nos dejó otra cosa muy bonita, que fue su hija Hipatia. Hipatia es la hija de Teón. Y bueno, ya todos ustedes saben quién es Hipatia. Me imagino que vieron la película de Amenábar. A ver, ¿cómo es el título de la película? No lo recuerdo en este momento, en cualquier momento se los digo, que es sobre la vida de Hipatia. Una película que la protagoniza Raquel Weisz, que hace justamente el papel de Hipatia, y parece que está bien representada Hipatia allí, pues por los comentarios que se hacen. Hipatia era una mujer muy bella.
Pero bueno, era hija de Teón. Y Teón fue un sabio que, entre otras cosas, fue copista de los elementos de Euclides. Recuerden que en aquella época no había imprenta, ¿verdad? Y que nosotros, estos libros los tenemos hoy a la disposición de nosotros porque hubo unos héroes que, lapicito en mano y pergamino sobre la mesa o sobre el piso, se dieron a la tarea de copiar esos libros y de hacer historia con ellos, porque aparte de copiarlos, algunas veces les metían cosas de su propia cosecha que cambiaban el texto original y bueno, dieron pie a muchas discusiones históricas. Bueno, muy bien, muy bien. Y entonces vamos a entrar ya en el Pitágoras. Vamos a entrar ya dejamos de hablar de Pitágoras y vamos a entrar justamente en el pitagorismo. La entidad fundamental del pitagorismo, aparte del asunto del asunto espiritual, ya nosotros nos vamos a meter, nos vamos a meter ya en la parte racional. Ya nosotros no vamos a meternos en la parte espiritual. Permiso. Muy bien. El pitagorismo tenía un dictum. Todo es número. ¿Reconocen esa palabra que está escrita ahí en griego? Dice aritmos. Aritmos. Es la palabra que le da nacimiento a lo que conocemos como aritmética, que es el estudio de los números. El aritmos pitagórico era básicamente los números naturales. La palabra número no significó en ningún momento para el griego otra cosa que no fuera lo que hoy nosotros llamamos número natural, incluso con algunas diferencias. Pero uno ve, y a mí a veces me preocupa precisamente, por eso me parece que la historia hay que enseñarla con suficiente detalle. Uno ve que algunos libros dicen, bueno, los pitagóricos manejaban los números racionales. No. Los pitagóricos no manejaban los números racionales. Lo que manejaban los pitagóricos lo vamos a ver ahorita, pero no manejaban los números racionales. Y bueno, los pitagóricos descubrieron la irracionalidad de la raíz de 2. Bueno, vamos a ver qué fue realmente lo que descubrieron los pitagóricos, pero los pitagóricos no tenían tal concepto como el concepto del número real para descubrir la irracionalidad de nada, ¿verdad? Entonces, la palabra número o aritmos para el pitagórico era lo que nosotros llamamos un número natural. Pero también, y ahí, ¿de dónde proviene? Por cierto, antier, estuve leyendo un artículo ustedes me hicieron volver a buscar y leer un artículo últimamente y conseguí uno muy interesante donde critican esta frase, donde critican que todo es número, sea realmente un dictum pitagórico. O sea, ponen en duda eso y dicen que eso realmente proviene de los escritos de Aristóteles, ¿verdad? Que Aristóteles nos hizo creer que eso era pitagórico. Bueno, en todo caso, esos son estudios bastante más profundos de lo que nosotros queremos hacer aquí, pero es interesante el hecho de que todavía hoy se esté discutiendo ese tipo de cosas. Y eso es parte de la tradición del conocimiento pitagórico, ¿verdad? Y hay dos hipótesis que sustentan eso. Una es la hipótesis musical. En la biografía de Iámblico tenemos, fíjense, yo tengo por acá, yo hice una traducción de un texto de Iámblico que dice lo siguiente, dice, en cuanto Pitágoras decide prestar la debida atención a la música,
se interroga acerca de la posibilidad de desarrollar algún apoyo instrumental al sentido del oído, así como también sistematizarlo en la misma forma en que la vista se hace precisa por el compás, la regla y el telescopio. Es importante la mención a la regla y el compás porque alrededor de la regla y el compás se desarrolló buena parte de la mayor parte de la geometría de los griegos. Así que, reflexionando en esas cosas, Pitágoras tuvo la suerte de pasar al frente de una herrería en la que providencialmente oyó el golpe de los martillos sobre una pieza de hierro colocada en el yunque, produciendo sonidos que armonizaban, excepto uno de ellos. Pero él reconoció en estos sonidos la armonía de la octava, la quinta y la cuarta. Si alguien ahí sabe de música, si alguno de ustedes sabe de música, estoy seguro que habrá muchos allí que saben de música, saben a qué se refieren estas cosas. Yo confieso no conocerla, no entenderla muy bien precisamente por mi falta de conocimiento musical. Pero él reconoció en estos sonidos la armonía de la octava, la quinta y la cuarta. Vio que el sonido entre la cuarta y la quinta, tomado independientemente, era disonante, pero aún así completó el mayor sonido entre ellos. Entonces, la relación de Pitágoras con la música está sustentada en estos textos de Iámblico, donde incluso en algún momento se dice que Pitágoras es el autor de la afinación de los instrumentos musicales. O sea que ya llevamos tres cosas, ¿no? Llevamos la palabra filosofía, la palabra matemática y la afinación de los instrumentos musicales, ¿no? Ya llevamos tres cositas que supuestamente se originan de Pitágoras o del pitagorismo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Que allí aparecen números enteros en el análisis de ese texto que yo les acabo de leer, aparecen números enteros. Y la otra fuente es la astronomía. La astronomía, ¿por qué? Porque, bueno, con el estudio de la astronomía, los pitagóricos se dieron cuenta, bueno, que los astros llevan ciertas ordenaciones, ¿no? Y esas ordenaciones de cosas son elementos que están separaditos entre sí, por lo tanto tienen forma, que es uno de los grandes problemas que tuvieron los griegos, y tiene números, ¿verdad? Entonces, al hablar de forma estamos hablando de geometría, al hablar de números estamos hablando de aritmos o aritmética, ¿verdad? Y tenemos además la música y la astronomía. Fíjense que esas cuatro cosas conforman lo que se llama el quadrivium, lo que se llamó el quadrivium, palabra que introdujo Boecio en la Edad Media en su traducción al libro de Nicómaco, el quadrivium. Entonces el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, es de origen pitagórico. El quadrivium de la enseñanza de la Edad Media se separaba en dos partes, el trivium y el quadrivium, que sería lo que hoy llamaríamos humanidades y ciencia, ¿verdad? El trivium era la retórica, la gramática y la dialéctica, ¿verdad? Era la parte humanística del conocimiento. Y igual que hoy, mucha gente se metía hacia el trivium para evitar las dificultades del quadrivium, ¿verdad? Lo que más o menos está pasando hoy también, o sea que ya, eso no es nuevo, eso es bastante bien, ¿verdad? Entonces, allí tenemos eso. Y con relación a la astronomía, los pitagóricos hablaron de un fuego central alrededor del cual se reunían los astros y generaban una música que se llamaba la música de las esferas. La música de las esferas, que me parece que es una concepción muy poética, muy hermosa,
¿verdad? Y la palabra cosmos también se la debemos a los pitagóricos. Entonces, en el cosmos, el cosmos producía una música que era la música de las esferas, pero que esa es una música que nosotros, los mortales comunes y corrientes, no teníamos acceso a eso. Que si acaso alguien tuvo acceso a eso, pues el propio Pitágoras. Bueno, muy bien, muy bien. Y entonces, veamos, fíjense, la matemática griega antigua era esencialmente geométrica. Geométrica. Ustedes leen, por ejemplo, los libros 7, 8, 7, 8 y 9, de los libros 7, 8 y 9 de los elementos de Euclides. Esos son libros donde Euclides desarrolla la teoría de números. Pero ustedes ven las demostraciones allí, están hechas con figuras geométricas. La teoría de números está hecha con figuras geométricas, fundamentalmente con segmentos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos los dos elementos que constituyen, o que son el principio de la realidad de las cosas. El uno, o la mónada, y el punto. El punto, que en griego había dos palabras para referirse a él. Una era estigmé, ¿verdad? Que la palabra estigmé significa mancha, de ahí viene estigma, ¿verdad? Tiene la palabra estigma como mancha, y la palabra posón. Posón significa posición, sitio, un sitio en el espacio. Entonces, ¿qué pasa con esto? La mónada se consideró un punto sin posición, mientras que el punto se consideró una unidad con posición. Es decir, había eh, una imbricación, había un enlace entre los dos conceptos, pero daba lugar a lo discreto, mientras que daba lugar a lo continuo. Era la forma en que el pitagorismo y la matemática griega clásica vio esta situación, ¿verdad? Entonces, de allí se saca una conclusión muy interesante. El 1 no es un número. El 1 no es un número, porque los números se constituyen de unidad. Y nosotros conseguimos eso incluso en los propios elementos de Euclides, porque Euclides, en la definición 7.1 y 7.2, dicen lo siguiente. Esta es la nomenclatura para referirnos a Euclides, ¿no? O sea, 7.1 y 7.2. 7.1 quiere decir el libro 7, la definición 1. Cuando se da un teorema, lo llamamos proposición, ¿verdad? Entonces, las definiciones 7.1 y 7.2 dicen: una unidad es aquello en virtud de lo cual cada una de las cosas que hay puede ser llamada una. Es una definición. Para nosotros como matemáticos del momento actual, eso es absolutamente chocante. Esa es una definición que para nosotros no define nada. Sin embargo, para ellos sí definía, porque ellos estaban obligados, o sea, nosotros, ojo, o sea, esa cuestión de que esto no defina nada, por el hecho de que nosotros decimos, bueno, pero simplemente uno es un término no definido de la teoría, ¿verdad? En aritmética. O sea, nosotros cuando axiomatizamos los números decimos, bueno, existen dos números que son el 0 y el 1. Por ahí empezamos, ¿verdad? Y ahí después vamos construyendo todo el cuerpo de los números reales, todo el cuerpo arquimediano de los números reales a partir de esas dos. Pero ellos no tenían permitido hacer eso. Ellos no tenían permitido hacer eso porque Aristóteles exigía
que todas las cosas que iban a integrar un discurso, todas esas cosas tenían que estar definidas. Todas esas cosas tenían que estar definidas. Entonces, bueno, Euclides toma esto. Una unidad es aquello en virtud de lo cual cada una de las cosas que hay puede ser llamada una. Bueno, si ustedes toman mi libro, el libro de Historia de la Matemática sobre el Pitagorismo, van a conseguir una lista de definiciones que son más o menos parecidas a esta. Yo quería leerla, pero veo que de repente no me da chance de llegar al final de donde quiero llegar hoy, si empiezo a leerlas. Así que pueden leerlas allí, ¿verdad? Y entonces luego de definir lo que es una unidad pero ¿por qué? ¿Por qué esto es una definición para ello? Bueno, a ver, aquí tengo una mano, ¿verdad? Pero ya va, una mano tiene partes, ¿no? Aquí tengo 5 dedos en la mano, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo necesito aclarar de qué estoy hablando. ¿Estoy hablando de la mano o estoy hablando de los dedos? ¿Verdad? Entonces, si estoy hablando de la mano, ciertamente estoy hablando de una unidad. Estoy hablando de la mano, estoy hablando de una unidad, pero esa unidad se puede separar en partes. Por eso es que Euclides dice, una unidad es aquello en virtud de lo cual cada objeto existente, incluso cada una de las cosas que hay, cada objeto existente puede ser llamado en su identidad uno. ¿No es cierto? Aquí está una cara. Bueno, esa cara tiene muchas cosas, pero como cara se puede ser llamado uno. Esa definición como recurso para cumplir con los requisitos aristotélicos, y Aristóteles tenía mucho peso en ese momento, con eso sale del problema Euclides, aunque a nosotros no nos guste. Y luego dice, número es una pluralidad compuesta de unidades. Pluralidad compuesta de unidades. Entonces eso niega la posibilidad de que el 1 sea un número. Eso niega al 1 como número. El 1 es una cosa y el número es otra. Pero el número está hecho de acumular unidades. Una pluralidad compuesta de unidades. Esas son las dos primeras definiciones con las que Euclides arranca su libro 7, que es el libro de, como ya les dije, el libro de teoría de números. Bueno, muy bien. Ahora, posterior a eso, entonces el pitagorismo se dedica a un esfuerzo taxonómico. Es decir, fíjense qué cosa es esto tan interesante, porque, ojo, nada asociado al pitagorismo original estaba exento de la visión mística de los pitagóricos. Nada estaba exento de la visión mística de los pitagóricos. Y entonces, menos el número, por ejemplo, aquí en Guthrie, yo les puedo mostrar acá. Aquí hay un capítulo que dice los títulos pitagóricos de los primeros 10 números. Y entonces, por ejemplo, tiene una figura para cada uno, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4. Por ejemplo, el 4 representa la naturaleza del cambio, la rectitud representa a Hércules y representa al que tiene las llaves de la naturaleza, ¿no? Muy bien. Voy con el 10, que es muy importante. Ya vamos a ver por qué es tan importante el 10 para ellos. El 10 representa todas estas cosas. Mire, la eternidad, la capacidad de no agotarse, la necesidad, a Atlas, al destino, a Helios, es decir, al sol. Representa a Dios, representa el que sostiene las llaves, representa el cosmos, que ya les dije que era palabra pitagórica.
Y ya vamos a ver por qué representa el cosmos. Representa la memoria, representa a Urania, representa los cielos, representa a todo lo perfecto, representa a todo lo perfecto, representa la fe y representa Feins, que no sé lo que significa. Entonces, en ese número están todas esas cosas. Entonces ellos, al lado de esa visión mística, se pusieron a estudiar los números y descubrieron lo que hoy son nuestros conocimientos racionales acerca de eso. Y entonces empezaron un esfuerzo taxonómico, un esfuerzo de clasificación de los números. Y la primera clasificación es la clasificación de par e impar. Entonces, separan los números en par e impar. Pero ya les voy a leer la definición. Vamos a ver si consigo la definición que dio Nicómaco de número par. Bueno, no la tengo, pero la puedo conseguir aquí mismo en mi libro. A ver. Ok, leo lo que escribió Nicómaco. Dice, un número par es aquel que se puede dividir en dos partes iguales y en dos partes distintas, excepto la diada fundamental, es decir, el propio número 2, que solo puede dividirse en dos partes iguales. Ahora bien, como quiera que se divida sus dos partes, deben ser de la misma clase, sin partes de la otra clase. Es decir, las dos partes son ambas pares o ambas impares. Por otro lado, un número impar es aquel que, como quiera que se divida, sus partes son diferentes y tales partes siempre pertenecen a dos clases distintas respectivamente. Es decir, una es impar y la otra par. Fíjense todo este esfuerzo para definir lo que es un número par. Hoy nosotros rematamos eso y decimos, el número par es de la forma 2n, ¿verdad? El número par es el que puede escribir como 2 por n. Pero evidentemente para llegar a esa brevedad que nosotros tenemos, y esta es la parte que yo quiero que ustedes saquen de este curso de historia de la matemática, para llegar a esa brevedad, pues nos hizo mucha falta. Nosotros tenemos los matemáticos actuales tenemos una cosa que se llama, o que yo he llamado la tecnología de elaboración de símbolos. Podemos elaborar símbolos para representar nuestras ideas. La gente que no sabe matemáticas se asusta cuando ve nuestros símbolos. Cree que estamos escribiendo en chino o en cualquier cosa, ¿verdad? Pero precisamente nosotros sabemos que es con esos símbolos que nos ahorramos, que ganamos, porque ganamos tanto espacio como economía de pensamiento, ¿verdad? Y entonces, imagínense tener que definir un número par de la forma como lo hizo Nicómaco, que además era un hombre del siglo I después de Cristo. Ya, Nicómaco es pitagórico, pero un pitagórico muy posterior. El Pitágoras del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Y entonces, esos números también admiten ser clasificados. Por ejemplo, tenemos los pares, pueden ser par-par o pueden ser par-impar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en realidad par-par lo que significa es que es un número par cuya mitad es par también. ¿Hasta dónde? Bueno, allí es donde se empezaron a meter en problemas y todas esas cosas para definir los límites en los cuales esas definiciones tenían validez. Par-impar, bueno, un número que cuando lo divido por 2, pues lo que me queda es un número impar. Entonces, impar, bueno, todas esas cosas, todos esos detalles de cómo se hacen esas definiciones, la pueden ustedes ver en el libro de Historia de la Matemática. Ahí traté de ser bastante extenso en estos detallitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, resulta que 1 es par-impar. Resulta que el 1 es par-impar. Ya ustedes le dirán por qué. Y el 2 no es par. Porque 1, en la misma forma que 1
no es un número, ¿verdad? Entonces, si se divide en dos partes y las dos partes no son números, entonces, bueno, allí hay toda una complicación filosófica, pero que tenía mucho sentido en ese momento. Bien, los otros, los números primos, bueno, los números primos se conocen desde el pitagorismo. Ellos lo llamaban protos. Y algunos le dieron el nombre de eutigramáticos. Y en esa denominación de eutigramáticos, lo que está presente es la visión siempre geométrica de los números. Es decir, si un número, y vamos a ver dentro de un rato que a los números se les puede asignar forma. Entonces, si yo a un número le puedo asignar una forma rectangular, entonces ese número es un número secundario o compuesto. Pero si al número no le puedo asignar forma rectangular, sino que solamente lo puedo representar linealmente, entonces es un número proto, es decir, un número primo o incompuesto. Ahí ahí es donde vemos la preponderancia de la visión geométrica de los griegos. Muy bien. Y entonces allí surge para ellos el problema de dónde situar a dos en esa clasificación. Muy bien. Bueno, el 10. Ya vieron que cuando les leí los atributos del número 10 de la década, uno de los atributos de ese número era el de la perfección. Y esta es la primera acepción, porque después vamos a ver otra acepción de perfección numérica, pero la primera acepción de perfección que tienen los pitagóricos se la asignan justamente al número 10. Porque el número 10 es perfecto. Veamos, voy a leerles un texto de un escritor que se llama Luciano de Crescenzo, que dice esto. El hecho es que para Pitágoras los números tenían grosor. En un fragmento de Espeusipo acerca de los números pitagóricos, se especifica claramente que el número 1 es un punto, una especie de átomo, el 2 una recta, el 3 un plano y el 4 un sólido. Un sólido. Después, para demostrar todo lo anterior, precisa que 2 unidades punto determinan una recta, 3 unidades punto un plano y 4 unidades punto un sólido. Entonces, dado que todas las cosas de este mundo, incluidos nosotros, tienen una forma, esta se puede siempre descomponer en un conjunto de puntos o de líneas y, en definitiva, de números. Entonces, fíjense esto. Todo ese texto se resume aquí en esta composición gráfica que yo les acabo de hacer. El 1, el punto. El 2, la recta. El 3 me da ya el plano, me da la primera figura plana que puedo construir, que es el triángulo. Y el 4, con el 4 puedo generar el cosmos, porque ya estoy en la visión tridimensional, ¿verdad? Y entonces todas las cosas se asocian con el número de esta manera, pero más todavía, estos números sumados dan 10. Y el 10 fue lo que se llamó el tetrácti sagrado, que era un símbolo religioso de la escuela pitagórica, ¿verdad? Atención, voy a leerles el juramento del tetráctis, que está recogido aquí en el libro de Guthrie, en un texto de Teón. Y el juramento dice así: juro por el uno que donó
la tetractis a las generaciones siguientes, fuente de naturaleza eterna en nuestras almas. Ese era el juramento al tetractis, que era el 10. El 10 era un número sagrado. En principio se le llama perfecto, pero luego el concepto de perfección se llevó a otra forma de los números. Es decir, los números, un número es perfecto cuando sucede esto. Aquí tenemos 6 es igual a 1 más 2 más 3. Eso, pero estos tres números que están acá son los divisores propios de 6. Y 28, 1 más 2 más 4 más 7 más 14, es 28, y estos son los divisores de 28. Quienes hayan visto la teoría de números, pues saben que conocen los números perfectos, porque a pesar de que, como suele suceder con las denominaciones numéricas, a nadie le gustan, pero ahí están, y nadie las puede cambiar, ¿verdad? Es decir, no nos gusta llamar a los números imaginarios, pero bueno, se siguen llamando imaginarios. No nos gusta llamarlos irracionales, pero se siguen llamando irracionales, ¿verdad? Bueno, y así pasa con cosas como esta, como los perfectos. Ahora, si los perfectos son los números cuya suma de factores propios reproducen el número, entonces, ¿qué pasa con los números cuya suma de factores propios no lo reproducen? Bueno, puede pasar una de dos cosas, ¿no? O que los números sean menores que eso, o que los números sean mayores que eso. Bueno, si los números son menores, entonces los números, si la suma, perdón, si el número es menor que esa suma, entonces ese número se llama número hipertele o hiperteleios. Y si el número es mayor que esa suma, es decir, si la suma es menor que el número, eso se llaman élipes. ¿Estos números no les recuerdan a ustedes algo? Ah, pero creo que tú me estás contestando, Mireya, pero déjate de cerrar. Bueno, son No le estoy diciendo. los nombres de las cónicas. Los nombres de las cónicas. Hipertele y élipe, ¿verdad? Y después nosotros vamos a terminar la charla del viernes, va a ser justamente sobre las cónicas, y justamente vamos a ver cómo los nombres de las cónicas derivan de todo este tipo de situaciones en que tenemos unas veces más que, unas veces menos que, y otras veces exactamente que, ¿verdad? Bueno, muy bien. Otros números interesantes son los números amigos. O sea, si me imagino que ya también, si han visto teoría de números, también está. Por ejemplo, aquí tenemos 220 y 284 son números amigos. ¿Por qué? Bueno, 220 es esta suma, pero estos números que están aquí, estos sumando de aquí, son los factores propios de 284. Y estos sumando de aquí son los factores propios de 220. ¿Verdad? Eso es lo que se llaman números amigos. Aquí tenemos otro par de números amigos, 6.368 y 6.232. Bueno, todos estos números que están aquí, que suman 6.368, son los divisores propios de 6.232. Y 6.232, estos números que están acá, que los suman, son los divisores propios de 6.368. Una característica impresionante. Entonces, imagínense ustedes, o sea, estas cosas las estudiaban gentes 4 siglos y 5 siglos antes de Cristo. ¿Ves? O sea, realmente hay que admirar la curiosidad de unos tipos para en un tiempo como ese que nosotros vemos tan lejano, ¿verdad? Y prácticamente con muy poco estímulo, estos tipos pues se dedicaron a estudiar estas cosas. Tanto así que se obtuvieron fórmulas generales para esto. Por ejemplo, nosotros tenemos esta fórmula general para los números perfectos. Esta fórmula para los números perfectos. Yo voy a buscar por acá. A ver. Ok. Esta fórmula que está acá, esa fórmula la estudió
Euclides. Y esa fórmula está dentro del libro de los elementos de Euclides. Demostrar que un número de esa forma es perfecto es muy fácil. Es muy fácil porque ahí está claro, fíjense. Tenemos 2 a la n menos 1 multiplicado por 2 a la n al cual se le resta 1. Bueno, si resultara que lo que está en este paréntesis es primo, este número es perfecto. ¿Y cómo se demuestra eso? Muy fácil. Bueno, ¿cuáles son los factores de ese número? Bueno, evidentemente 2, 1 por supuesto. 1 siempre va. 2, luego 4, luego 8, es decir, las potencias de 2 hasta llegar a n menos 1. Y finalmente, el mismo número, 2 a la n menos 1, el que está en el paréntesis, es el otro factor. Yo sumo todo eso y bueno, por las propiedades de los binarios, pues ya sabemos, eso me va a dar justamente esto que está acá. La suma de eso me va a dar esto que está acá. ¿No es cierto? Entonces, eso está recogido en la proposición 936 del libro de Euclides. Aquí está. Ahora, cuando uno está leyendo un libro y le dicen, Euclides demostró esa proposición, bueno, casi siempre tenemos así la visión de que Euclides ya pues manejaba esa fórmula y bueno, elevó a sus potencias y todas esas cosas. Yo les voy a leer cómo está redactada. Yo les voy a leer cómo está redactada la proposición en la proposición 936 en el libro de Euclides. Dice, si tantos números como se quiera a partir de una unidad se disponen en proporción duplicada hasta que su suma total resulte un número primo y el total multiplicado por el último produce algún número, el producto será un número perfecto. ¿Ya? Así está redactada en Euclides. O sea, no está redactada de esta manera, 2 a la n menos 1 por 2 a la n menos 1 es un número perfecto. No está redactada así. Y la demostración son estas 2 páginas. Y fíjense ustedes que la demostración que yo les acabo de esbozar verbalmente, ustedes se dan cuenta que ustedes la pueden escribir en 3 líneas, cuando más, 3, 4 líneas, no sé. Pero es fácil hacerlo. Y él tiene 2 páginas de texto para poder hacer la demostración. No, perdón, 2 páginas y media. De hecho, es la última proposición del libro 9 de Euclides. Entonces, cuando nosotros le digamos a alguien, no, ya eso lo demostró Euclides, bueno, tengamos cuidado también de decirle, bueno, pues no lo demostró igual como nosotros lo decimos. Pues. Lo demostró de una manera bastante más dolorosa, bastante más difícil, ¿no? Bueno, muy bien. También hay una fórmula para los números amigos, que es esta que está acá. P igual a 3 por 2 a la n, tenemos 3 números, P igual 3 por 2 a la n menos 1, menos 1. Q igual a 3 por 2 a la n, menos 1. Y R igual a 9 por 2 a la 2n menos 1, menos 1. Si n es mayor que 1 y P, Q y R, definidos los 3 de esta manera, son primos, entonces 2 a la n por PQ y 2 a la n por R son amigos. Eso lo demostró un matemático del Renacimiento, de la Edad Media, que se llamaba David Ibn Qurra. Es decir, era un matemático musulmán. Durante la Edad Media, la matemática se desarrolló en lo musulmán, no se desarrolló en Europa. Europa se quedó pegada con el libro de Nicómaco que ya les acabo de comentar, pero los árabes avanzaron una enormidad. Bueno, muy bien, continuamos. Y entonces ahora vamos a la parte. Recuerden que les dije que pueden hacer preguntas. Pueden hacer preguntas y pueden interrumpir la conversación. Si alguien tiene una pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Bueno, pareciera que no todavía. Ok, entonces, los números con forma, los números triangulares. Aquí tenemos
El 1, fíjense qué cosa tan interesante que vamos a definir números con forma y el 1 tiene todas las formas posibles dentro de este concepto de los pitagóricos. Muy bien. Si al 1 nosotros le sumamos 2, fíjense, ahí tenemos un pequeño triángulo, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1 más 2 que nos da 3. Bueno, si le sumamos 3, tenemos otro triángulo. Entonces, 1 más 2 más 3 me da 6. Si le sumamos 4, tenemos 10. Y así sucesivamente. Así sucesivamente podemos ir construyendo todos los números mediante suma de enteros consecutivos. Y entonces este conjunto, por supuesto, se puede llevar hasta el infinito. El conjunto de... Ahora fíjense, uno tiene derecho a preguntarse allí, bueno, ¿y qué número va a estar en el lugar 48, por ejemplo? ¿No? Claro, uno sabe que es 1 más 2 más 3 más 4 más 48. Pero ¿cuál es el número? ¿Cómo se expresa ese número? Y los griegos, los pitagóricos, descubrieron una forma rápida de llegar a esa conclusión, que es la siguiente. Ellos reflejaron, ellos montaron el número sobre sí mismo. Y al montarlo, generaban un rectángulo, ¿verdad? Cuyo ancho era una unidad menos que su alto. Eso se llama un número oblongo. Ya vamos a hablar dentro de un rato también de los números oblongos. Pero entonces aquí está claro una cosa. El resultado sería esto por esto, pero dividido entre 2, por supuesto, que es la mitad de eso, ¿no? Entonces, tenemos esta fórmula, 1 más 2 más 3 más n igual a la mitad de n por n más 1. ¿No es cierto? Entonces, obsérvese. Esta es otra de las cosas donde la gente dice, bueno, los pitagóricos demostraron que los números triangulares eran la mitad de n, y casi a uno le da por pensar, bueno, lo demostrarían por inducción completa, ¿no? O algo así por el estilo, que todas esas cosas vinieron muchísimos siglos después. Pero utilizando este recurso, yo no sé, a lo mejor yo estoy seguro que muchos de ustedes han curioseado en la historia de la matemática antes de entrar acá. Y se sabe la famosa anécdota de Gauss, ¿no? A Gauss a los 8 años, el maestro de escuela, para tenerlos tranquilos mientras él hacía otra cosa, le mandó a los muchachitos a sumar una cantidad enorme de números, pero consecutivos, ¿no? Una cantidad enorme de números consecutivos y Gauss a los 3 o 4 minutos llegó y le dijo, aquí está, y le entregó el resultado. El maestro quedó asombrado y pensó que, bueno, digo, bueno, lo dejo para el final, este muchachito debe estar... y cuando al final, por supuesto, la única solución correcta era la de Gauss, porque, claro, sumando esa cantidad tan bárbara de números, lo más fácil es equivocarse. Y entonces, allí el maestro se da cuenta de la genialidad de Gauss y entonces empieza una historia interesantísima sobre la forma en que Gauss, la existencia de Gauss llegó al conocimiento del duque Francisco, y entonces a partir de allí empieza esa carrera que para nosotros es tan importante, la carrera de Gauss, ¿verdad? Pero los números triangulares son unos números muy, muy interesantes. Antes de pasar al próximo tema, quiero hacerles un comentario rápido sobre los números triangulares. Los números triangulares aparecen en una cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, piensen en el problema, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, los que juegan dominó, saben que el dominó se juega pues, con piezas que llegan hasta el doble 6, ¿no? Del doble blanco al doble 6. Y tiene 28 piedras. En Cuba se juega un dominó que llega hasta el doble 9. Entonces, la pregunta es,
cuántas piedras tiene el dominó cubano. Ese es un problema que se resuelve con números triangulares. Ese es un problema que se resuelve así, con números triangulares. Otro problemita interesante, y les estoy dando esto, yo suelo utilizar este tipo de ejemplos cuando estoy hablando con jóvenes, con muchachos de bachillerato. Preguntas como, por ejemplo, si en una habitación o si en una fiesta hay o una reunión, hay 100 personas y cada persona le da la mano a las otras y solamente se dan la mano una vez. Entonces, ¿cuántos apretones de manos hubo? Es un problema de números triangulares. Problema de números triangulares. Otro problema interesante bueno, quiero comentarles que, bueno, todos sabemos que el conjunto de los números racionales es contable, ¿no? Es decir, es equipotente a n. Pero, y todos hemos visto la demostración que se la debemos a Cantor, ¿no? Pero posiblemente si nos preguntaran, bueno, pero dime cuál es el número racional que corresponde a 18. O a qué número natural le corresponde 8 novenos. Ese tipo de cosas no la podemos contestar. Yo tengo un artículo que está recogido en un libro mío que se llama ¿Qué tan real son los números reales? Donde consigo un algoritmo para responder esa pregunta. Y ese algoritmo necesita de los números triangulares. Si alguno quiere leer ese artículo, pues yo se lo mando tranquilamente. Y mi correo está a la disposición de todos, ¿verdad? Si no está todavía, pónganlo a la disposición de las personas que quieran preguntar este tipo de cosas. Entonces, ese algoritmo para conseguir la biyección entre Q y N, yo lo tengo y hace uso de los números triangulares. Y les voy a dejar una pregunta. Allí en el aire. Si yo nací en un año triangular, ¿qué edad tengo? Se las dejo por allí para que la piensen y bueno. Bien, entonces continuamos con el concepto, un concepto que hoy por hoy no utilizamos, pero que para los griegos y en particular para Euclides fue sumamente importante. El concepto de gnomon. El concepto de gnomon o de guía o maestro. Voy a leer las dos referencias que están allí. La de Herodoto en 11, en 2:109, que dice así. Nacida de tales principios en Egipto, la geometría, si Herodoto está diciendo que la geometría nació en Egipto, pasaría después a Grecia. Conjetura que no es extraña, pues que los griegos aprendieron de los babilonios el reloj, el gnomon y el repartimiento civil de las 12 horas del día. Observen ese texto, ¿no? O sea, los griegos aprendieron de los babilonios el reloj, el gnomon y el repartimiento civil de las 12 horas del día. Entonces, fíjense, ¿qué es eso de gnomon? Vamos a ver. El gnomon, en principio, es la aguja de los relojes del sol. Entonces, según esto, los griegos, según Heródoto, los griegos lo aprendieron de los babilonios. Lo de repartir el día en 12 horas, de hecho, en 2 periodos de 12 horas, pues corresponde a la concepción sexagesimal de los babilonios, ¿verdad? La escuadra, bueno, luego el gnomon se identificó con la escuadra de carpintero. Y vamos a ver por qué. Porque esto se utiliza mucho, lo vamos a ver a continuación. Bueno, ya será mañana porque veo que ya el tiempo está casi vencido. Por ejemplo, para ampliar el cuadrado. ¿Qué es el gnomon en geometría? Bueno, voy a leer la definición 2
2.2 de Euclides. Dice, en toda área de paralelogramo, llámese gnomon a uno cualquiera de los paralelogramos situados en torno a su diagonal junto con los dos complementos. Bueno, vamos a ver qué es eso. No suele ser para nosotros claro las redacciones euclidianas, pero aquí tenemos realmente un gnomon. Es simplemente lo que yo le puedo adicionar a esta figura para que quede semejante a ella misma. Esto que está acá. Eso que está allí. Y fíjense por qué entonces se asimiló a la escuadra de carpintero. ¿Ya? Pero se puede llevar más lejos. Por ejemplo, se puede llegar hacia los paralelogramos y entonces sería esto que está acá. Sería este paralelogramo ampliado es semejante al paralelogramo original, por lo tanto, y esto es una cosa muy importante para lo que vamos a ver después, la diagonal de del paralelogramo original, si es extendida, se convierte en diagonal del paralelogramo subsiguiente. ¿No es cierto? Bueno, por lo que yo estoy viendo, ya se me cumplió la hora, ¿no? Así es, profe. Ajá, bueno, perfecto. Si tienen alguna pregunta, si estoy completamente a la orden y entonces mañana continuamos con esta parte que está acá. Entonces, espero por ustedes alguna pregunta. Si hay alguien que está... ¿Alguna pregunta? ¿O todos estamos acusmáticos, profe? Sí. Están acusmáticos hoy. Está muy bien eso. Solo que, solo que podemos hoy ver al maestro. Creo que Mario iba a hacer una pregunta. A ver, sí, de hecho, la idea original de Cantor en inyectar los naturales y los racionales fue con los números triangulares. O sea, de hecho, él consiguió ese algoritmo de la tabla, fue con eso. Pero también hay uno interesante que se hace con fracciones continuas. Y la primera observación clave es observar que los racionales, o sea, son el conjunto de todas las subconjuntos finitos de números naturales. O que existen. Claro. Sí. Sí, claro, esa es una idea, incluso esa idea desde el punto de vista histórico, la maneja un matemático, creo que es inglés, que se llama David Fowler, en un libro del que vamos a tener oportunidad de hablar luego, que se llama Las matemáticas de la Academia de Platón, ¿verdad? O sea, esa asimilación a un proceso que luego nosotros vamos a ver, pasado mañana vamos a ver, que se llama la antifairesis. La antifairesis nos conduce, ¿cómo se llama la persona que acaba de hablar, Mario? Mario, la antifairesis, que es un proceso de sustracciones sucesivas que va generando una sucesión de números enteros. Y un poco la posición de Fowler es del hecho de que la crisis de los irracionales, que por supuesto la vamos a ver, no fue tal, de que no hubo tal crisis. O sea, de que lo de la crisis fue un invento posterior, posiblemente debido al mismo Aristóteles, ¿no? Y que realmente lo que manejaban los griegos, de los matemáticos de la época, era esa idea que tú estás comentando allí, de que es una idea que puede asimilarse hoy a las fracciones continuas. Ciertamente. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, lo cerramos. ¿Qué tal? Yo tengo una... Bueno, A ver, también un ¿quién comentario habla? sobre... David. José Miguel. ¿Qué tal? Sí, pero ¿quién habla? No, David. David. David, hola. Pues, Ajá. bueno, lastimosamente estoy en la universidad y me perdí
unos 20 minutos de la charla por el mal internet. Ajá. Pero me gustó mucho y sobre esta parte de aquí también he visto otro, no creo que es el mismo argumento que mencionó Mario sobre la equipotencia de los naturales y los racionales. Vi una construcción con la factorización o sea, el teorema fundamental de la aritmética, la factorización única en factores El primos. teorema de factorización única, claro, claro. Sí, utilizaban ese hecho para enviar números racionales a un entero y el entero bueno, como los enteros son equipotentes a los naturales, pues los mandamos Ya. a los Sí, a los naturales. Sí. Entonces, Sí. eso también me parece interesante. No recuerdo dónde lo leí, bueno, o en qué clase habré visto eso, pero Ajá. también me Sí, parece claro, interesante. yo me imagino que deben haber muchos procedimientos para lograr esa. Realmente yo lo estoy haciendo, lo hice como un comentario lateral, ¿no? De que de que utilicé los números triangulares en esa construcción, ciertamente. Pero sí, yo me imagino que deben haber unas cuantas que me permitan identificar. O sea, esa debe ser una curiosidad que nos debe haber acompañado después de la exposición de Cantor, que fue tan brillante, Claro. pero no es constructiva. Pues, o sea, nosotros de allí no, porque ahí inclusive está 2/3, pero también está 6/9, que es el mismo número, ¿no? Entonces, es decir, en la escalera diagonal de Cantor están todos los números, o sea, todas las disposiciones de números enteros, o sea, todos los pares de números, de números naturales o de números enteros con denominador distinto de cero. ¿Alguna otra pregunta? Entendía que la Claro. idea era ver una determinada posición, entendí que era lo que decía. Claro. O sea, sí, determinar la biyección, pues determinar la biyección de manera específica, sí. David iba a comentar. Claro. Ajá. Claro, eso era lo interesante, digamos, de esta forma que había, bueno, hace un año, creo. O sea, que no es como que existe alguna, sino que tomando la factorización, bueno, el problema es que después habría que encontrar la factorización de cada número y eso sería lo difícil. Claro. Es todo un problema. De hecho la criptografía se basa en eso. La criptografía se basa en la dificultad de hacer factorizaciones para números de gran tamaño, por supuesto que sí. Ajá. ¿Algún otro comentario, pregunta, observación? Bueno, entonces nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Sería para ustedes las 2 de la tarde y para mí las 3. Así es. Ok. Bueno. Le damos gracias al profesor Douglas.